presostato de alta de seguridad. Seguro que lo has visto en máquinas frigoríficas, pero ¿sabías que existen muchos más tipos de presostatos? Este es un presostato de baja de regulación, este es un presostato de baja de seguridad, un presostato de alta de regulación, un presostato de alta de seguridad, un presostato doble, en fin, que hay muchos tipos de presostatos. ¿Sabes cómo se ajustan? ¿Sabes cómo hay que conexionar los cables eléctricos? ¿No? Pues este es tu vídeo. Aquí tengo varios presostatos, aunque parecen iguales, pero son todos distintos, de baja de regulación, de alta de seguridad, combinados, etc. Os voy a enseñar un experimento que hemos hecho en laboratorio para que podáis entender qué ocurre dentro de un presostato. De forma rudimentaria vamos a ver cómo es posible que una variación de presión active un circuito eléctrico. Lo que hemos montado aquí es un globo que lo vamos a inflar. Un aumento de presión inflaría el globo. El globo va a aumentar de volumen y va a cerrar un circuito que encenderá esta bombilla. Vamos a verlo. Como veis, la presión está aumentando, por lo tanto el globo, que simula el fuelle que hay dentro de un presostato, está aumentando de volumen. Ese aumento de volumen está produciendo un movimiento mecánico y ese movimiento mecánico va a hacer actuar un interruptor o un conmutador interno dentro del presostato, hasta que llegue un momento en el que cierra un interruptor y, como podéis ver, hemos conseguido con este aumento de presión que se cierre un circuito y active un circuito eléctrico. En este caso el circuito eléctrico ha encendido una bombilla, pero en lugar de una bombilla podría ser un motor de un ventilador, un motor de una bomba de agua, un motor de una bomba o de un compresor. Cuando la presión baja, voy a liberar un poco de presión, ¿qué ocurriría? Pues que empieza a desinflarse el fuelle, o el globo en este caso, y se desactiva ese circuito eléctrico. La cuestión es, ¿a qué presión va a hacer esa acción? Pues normalmente, en general, los presostatos permiten un ajuste. Entonces, si necesitas que actúe a una presión mayor o menor, pues podrías ajustar el presostato a la presión que tú quieres que actúe. En este artilugio que hemos hecho aquí, pues si movemos esto un poco más hacia arriba, sería necesaria una presión mayor para que actúe. Entonces, es algo parecido a lo que harían los presostatos. Varías el ajuste del presostato y decides a qué presión quieres que actúe. En este caso lo he subido más, sería necesario más presión para que actúe. Entonces, el globo tendría que inflarse mucho más. El efecto sería el mismo, pero a una presión mayor. Y cuando baje esa presión, pues se desconecta el circuito. Entonces, básicamente, lo que hay dentro de un presostato es algo así. Una esfera, un fuelle, una pelota que se infla o se encoge en función de la presión. Y ese movimiento mecánico actúa sobre un interruptor que abre o cierra un circuito. Y podemos ajustar cuál es ese punto en el que actúa. Con el experimento que acabamos de ver, ya entendéis lo que ocurre dentro del presostato. La presión lo infla y eso mueve un mecanismo eléctrico que conecta o desconecta. Lo que quiero que entendáis a grandes rasgos es que existen dos tipos de presostatos. Los que trabajan en la zona de alta presión, que puede ser línea de gas o incluso línea de líquido, y los que trabajan en zona de baja presión. Esos son los dos, a grandes rasgos, los dos tipos de presostatos que vamos a ver. Como los presostatos trabajan con presiones importantes, no como la del globo, el mecanismo que se va a inflar ahí dentro es un mecanismo metálico que le llamamos fuelle. Los presostatos que hemos dicho que son del sector de alta tienen que aguantar presiones grandes, entonces ese fuelle va a ser un fuelle pequeño. Los presostatos del grupo de baja no tienen que trabajar con presiones tan altas y va a ser un fuelle un poco más grande. Esos fuelles son muy importantes y cuando se avería el presostato en ocasiones es porque
ha habido un exceso de presión más de la que el presostato puede aguantar y ese fuelle interno metálico se ha estirado tanto que ya no vuelve a recuperar su posición inicial, se ha deformado, o sea, se ha convertido en una pelota metálica y ya no funciona bien. Ahora voy a dibujar un esquema frigorífico básico de una cámara frigorífica y sobre él voy a ir situando los tipos de presostatos que hay. Ya sabéis que me encanta la pizarra, a pesar de que haya dibujos muy chulos por ahí a veces, pero a mí lo que me gusta es dibujar aquí. Empezamos con nuestro compresor. ¿Vale? Esta sería la línea de descarga. ¿Qué viene a continuación de la descarga? Muy bien, el condensador. Del condensador sale líquido y ¿qué tenemos? La expansión, en este caso sería una válvula de expansión. ¿Qué hay después de la válvula de expansión? El evaporador. Esto sería el evaporador y vuelta al compresor, ¿vale? Esto es lo más básico: compresor, condensador, válvula de expansión, evaporador y vuelta al compresor. La válvula de expansión tiene un bulbo, este sería el bulbo de la válvula de expansión, y aquí habría una electroválvula de líquido. Vale, ese sería el circuito frigorífico básico. ¿Dónde ponemos los presostatos? En la línea de aspiración vamos a poner un presostato de baja, LP. Este presostato, en la misma tubería de aspiración, toma una muestra de la presión de baja. En la línea de descarga pondríamos el presostato de alta de seguridad. Y como es de seguridad lo voy a pintar en rojo. HP, High Pressure. Aquí estaría el presostato de alta de seguridad. Pero hay más tipos de presostatos. Existe un presostato de baja de seguridad, que habría que ponerlo, como su nombre indica, en la línea de baja. Aquí podría existir, no siempre lo veréis, pero existen unos presostatos de baja de seguridad. Pues ese presostato también iría en la línea de aspiración. Lo pinto en rojo porque es de seguridad. Y existe otro presostato más, que es el presostato de alta de regulación, que principalmente se utiliza para controlar los ventiladores del condensador. Es decir, en este condensador, si está refrigerado por aire, lleva unos ventiladores, y si está refrigerado por agua, lleva unas bombas de agua. Bueno, pues ¿quién regula la velocidad de ese aire o el caudal del agua? Hay muchos sistemas, pero uno de ellos es un presostato de alta de regulación. Y ese presostato de alta, los que yo he visto, los fabricantes los instalan en la línea de líquido. También podrían estar en la línea de gas, pero principalmente los he visto en la línea de líquido. Sería un presostato HP, High Pressure, un presostato de alta, pero no es de seguridad, es de regulación. Ese presostato directamente le da órdenes al ventilador. Que ya lo veremos más a fondo cuando hagamos vídeos más específicos de cada uno de los presostatos. A grandes rasgos, esos son los 4 presostatos que más hay en el mundo del frío industrial de las cámaras frigoríficas. Pero hay otro más, que sería el presostato combinado. Es posible que en alguna cámara veáis un presostato doble que tiene una línea que va a aspiración y otra que va a descarga. Es una carcasa y dentro de la carcasa han metido 2 presostatos, uno de baja y uno de alta, en la misma caja. Es como si fueran 2 presostatos distintos metidos en la misma carcasa. Entonces, estáis viendo en un circuito frigorífico dónde habría que ubicar cada uno de los presostatos en función de su finalidad. Y si queréis saber más sobre este tipo de presostatos, tengo preparados 2 vídeos en los que estudiamos más a fondo cada uno de ellos, cómo se ajustan, cómo se conexionan, todo lo que necesitáis saber sobre este tipo de presostatos. Pero los he hecho en 2 grandes grupos, los presostatos de alta y los presostatos de baja, que podéis ver en estos 2 vídeos. Solo tenéis que pinchar en esos enlaces. Espero que os haya gustado.